Mi padre nos dejó atrapados en la casa sin comida ni electricidad para ir en busca de una madre para nosotros, y 15 años más tarde tiene una familia y quiere reconectar. Historia de Reddit, esta dama les cuenta. Cuando tenía apenas 15 años, mi papá nos dejó a mis hermanos y a mí a nuestra suerte, que no era muy diferente a cuando estaba presente físicamente. No era como si fuera un buen padre. Nunca fue el tipo de papá que se preocupaba por nosotros, que nos apoyaba o que intentaba estar presente en nuestras vidas. En su lugar, pasaba la mayor parte del tiempo bebiendo, desperdiciando su vida en bares hasta que ya no podía mantenerse de pie. Y cuando no estaba bebiendo, estaba apostando, acumulando deudas que nunca podría pagar. Sus malos hábitos drenaron a nuestra familia, no solo emocionalmente, sino también financieramente. Fue mi mamá quien mantuvo a flote todo. Ella era la única que trabajaba y traía dinero a casa. Una vez ella tuvo sueños de ir a la universidad y construir un futuro mejor para ella. Pero la vida tenía otros planes. Tuvo que abandonar sus estudios y tomar el primer trabajo que pudo conseguir, que terminó siendo en un pequeño restaurante. No era un trabajo glamoroso y definitivamente no pagaba mucho, pero era suficiente para poner comida a la mesa. Trabajaba largas horas, a menudo tomando turnos extra solo para asegurarse de que tuviéramos algo que comer. Mientras otros niños tenían padres que los llevaban al colegio o jugaban a la pelota con ellos en el jardín, nuestro papá no estaba por ningún lado. Y cuando estaba, era como si no estuviera realmente allí. Simplemente era un hombre que tropezaba por la puerta tarde en la noche, oliendo alcohol, sin nada que ofrecernos más que más decepciones. Crecí en un hogar que no fue nada fácil para mí y para mis hermanos menores, los gemelos. Nuestra casa no era un lugar lleno de calidez o seguridad, era un lugar de lucha, estrés y responsabilidades que pesaban sobre mí más de lo que cualquier adolescente debería soportar. Como mis padres estaban ausentes o demasiado ocupados, yo era la que tomaba el rol de criar a mis hermanos. No era solo una responsabilidad ocasional, era toda mi vida. Cada mañana era yo la que los despertaba, me aseguraba de que se vistieran y les preparaba el desayuno. Los llevaba al colegio, asegurándome de que tuvieran todo lo necesario para el día. Después del colegio, mientras otros niños estaban con amigos jugando deportes o simplemente relajándose, yo tenía que correr a casa. Mi tiempo nunca fue mío porque mi madre esperaba que fuera yo quien cuidara a mis hermanos. Les ayudaba con la tarea, les preparaba la cena y los acostaba por la noche. No pude vivir las cosas que la mayoría de los niños de mi edad vivieron. No podía salir después de la escuela, no podía ir a fiestas de cumpleaños, ni siquiera podía sentarme a hablar con mis amigos por mucho tiempo. Mi madre nunca me preguntó si quería asumir ese rol, simplemente lo esperaba de mí. Mientras ella trabajaba largas horas, yo estaba en casa tomando un papel que no me correspondía. No solo era la hermana mayor, era su cuidadora, su segunda madre y, de muchas formas, tuve que madurar demasiado rápido por todo lo que sucedió. Llevo conmigo mucho resentimiento hacia mis padres, pero la forma en que me siento por cada uno de ellos es muy diferente. No odio a mi mamá como odio a mi papá. Por mucho que haya luchado bajo el peso de las responsabilidades que ella me impuso, sé que ella estaba haciendo lo mejor que podía. Estaba atrapada en una situación terrible, tratando de mantenernos alimentados, vestidos y a salvo mientras trabajaba hasta agotarse. Mi papá, por otro lado, ni siquiera lo intentó. No solo estuvo ausente, fue destructivo. Él y mi mamá discutían todo el tiempo, y no era solo gritos, muchas veces se ponía físico. Tengo tantos recuerdos de ella llorando, del golpeándola, del miedo que me invadía cada vez que escuchaba su voz arrastrada por el alcohol. No solo fue abusivo con ella, hizo de nuestra vida un infierno. También, como niños, mis hermanos y yo vivíamos con miedo constante de qué estado de ánimo tendría él cuando entrara por puerta. Como era la mayor, sentía que era mi responsabilidad proteger a mis hermanos. Me ponía entre ellos y él, tratando de protegerlos de su rabia, pero a veces eso significaba que me convertía en su objetivo. Cuando estaba especialmente borracho, no dudaba en levantar la mano contra mí. También hubo noches en las que tenía que esconderme bajo la cama, conteniendo la respiración y rezando para que se desmayara y no tuviera que sentir sus puños o escuchar sus amenazas. Era aterrador. Ningún niño debería vivir así, pero para nosotros era solo otra noche en nuestra casa. Entonces, una noche todo cambió para siempre. Mi mamá nunca regresó a casa.
Fue atropellada por un conductor en su camino de regreso del trabajo. El impacto fue tan severo que ni siquiera llegó al hospital. Se fue antes de que alguien pudiera salvarla. Si ya mi vida era mala, escuchar esa noticia la hizo peor. Puede que no fuera la madre perfecta, pero era la única madre real que teníamos. Ella era quien mantenía a la familia unida, quien trabajaba sin descanso para asegurarse de que tuviéramos comida y un techo sobre nuestras cabezas. Y así, de repente, ella se fue. Después del funeral, las cosas solo empeoraron. Mi papá, ya de por sí una excusa miserable de padre, se volvió completamente insoportable. Estaba enojado todo el tiempo, desquiciándose con nosotros por las cosas más pequeñas. Era como si nos culpara de todo, y nosotros éramos los que teníamos que sufrir por su frustración. Tiraba cosas por la casa, rompía lo que estuviera a su alcance y descargaba su rabia sobre mis hermanos y sobre mí. El poco dinero que mamá había dejado debería haberse usado para cuidarnos, pero en cambio lo desperdició todo en él mismo, bebiendo, apostando y persiguiendo a cualquier nueva mujer que hubiera encontrado esa semana. Apenas se quedaba en casa. Algunas noches no regresaba en absoluto, otras veces desaparecía durante días, dejándonos completamente solos sin comida y sin dinero. Hubo momentos en los que pasamos días sin una comida en condiciones. Lo único que teníamos para comer era cereal, y ni siquiera eso siempre era suficiente. Las cosas se pusieron tan mal que tuve que empezar a saltarme las comidas solo para mis hermanos pudieran tener algo en el estómago. Les decía que no tenía hambre, aunque estuviera muriéndome de hambre. No tenía opción. Tenía que ser fuerte por ellos. No quedaba nadie más para cuidarnos. Luego, solo 6 meses después de que mi mamá muriera, mi papá nos abandonó completamente. Me desperté una mañana y de inmediato sentí que algo no estaba bien. La casa estaba demasiado callada. No había sonido de mi papá caminando por la casa, ni el ruido de las botellas, ni gritos. Al principio, pensé que quizás había salido temprano, pero cuando pasé por su habitación noté algo extraño. Su closet estaba vacío, sus zapatos ya no estaban, todo lo que le pertenecía, su ropa, su bolso, incluso su cepillo de dientes, había desaparecido. Tomé mi teléfono para llamarlo. Sonó y sonó, pero nunca contestó. Lo intenté de nuevo, pero nada. Fue entonces cuando lo vi, un pedazo de papel doblado dejado en la mesa de la cocina con mi nombre escrito en él. En la nota, escribió que se iba de viaje para finalmente conocer al amor de su vida, una mujer que había conocido por internet. No dijo a dónde iba, solo que no sabía cuándo volvería. Escribió que solo regresaría cuando encontrara a otra madre para nosotros. Solo una excusa patética de por qué estaba dejando atrás a sus propios hijos para meterse entre las piernas de una mujer, y lo quería hacer sonar como que iba a hacer algo bueno para nosotros. En ese momento, me di cuenta de que nuestro padre nunca volvería. Estábamos completamente solos, ni siquiera tuvo la decencia de hablarnos antes. Sin advertencia, sin un plan, nada, solo una decisión fría y egoísta de desaparecer y dejarnos a nosotros resolverlo todo por nuestra cuenta. Y lo peor fue que no dejó ni un solo centavo. No había dinero para comida, no había dinero para el alquiler, nada. Nos había dejado completamente varados. Mis hermanos aún estaban dormidos en la habitación de al lado, sin saber nada de esto. Por primera vez en mi vida tuve miedo, no solo por mí, sino por mis hermanos. Parece raro que no haya tenido miedo hasta ese entonces con todo lo que vivimos, pero ya estaba acostumbrada a que la vida fuera dura, pero ahora era peor. Ahora no teníamos a nadie, ni padres, ni dinero, ni idea de qué hacer a continuación, y por primera vez no tenía respuestas. Durante la primera semana después de que se fue, hice todo lo posible para cuidar de mis hermanos. Me las arreglé para encontrar maneras de mantenernos alimentados, pidiendo dinero prestado a los pocos amigos que tenía. Les decía que era solo por un poco de tiempo y que las cosas mejorarían pronto. En lo más profundo, todavía me aferraba a la esperanza de que mi papá regresaría, que tal vez había tomado una decisión apresurada y se daría cuenta de su error. Pero a medida que pasaban los días, esa esperanza comenzó a desvanecerse. Para la segunda semana, su teléfono estaba completamente apagado. No importaba cuántas veces tratara de llamarlo, siempre iba directamente a un mensaje automático. No estaba por ningún lado. La realidad de nuestra situación comenzó a hundirse y fue aterrador. Nos quedamos sin comida y la factura de electricidad no se había pagado, así que pronto se apagaron las luces.
No sabía qué hacer. No teníamos familiares cercanos a quienes acudir y ambos abuelos ya habían fallecido hace años, pero no conocía a ningún pariente que estuviera dispuesto a ayudarnos. Incluso si hubiera alguno, dudaba que quisieran acoger a 3 niños abandonados. Sentía que estábamos completamente solos en el mundo. En ese momento, supe que no tenía otra opción. Tenía que llamar a los servicios de protección infantil. Fue la llamada más difícil que he hecho en mi vida, pero no podía dejar que mis hermanos se murieran de hambre. Cuando los servicios de protección se involucraron, intentaron localizar a mi papá, esperando que asumiera la responsabilidad, pero era como si se hubiera desvanecido por completo. Peor aún, cuando se enteró de que los servicios infantiles lo estaban buscando, hizo mayores sus esfuerzos por desaparecer. Su número de teléfono dejó de funcionar y nadie, ni una sola persona, tenía forma de localizarlo. No entraré en todos los detalles, pero después de eso, mis hermanos y yo fuimos colocados en hogares de acogida y las cosas no mejoraron para nada. Perdimos todo cuando nos enviaron allí, además de ser una situación no mucho mejor que la que ya vivíamos, si no es que peor. Luché con todas mis fuerzas para mantenernos juntos. Quería asegurarme de que mis hermanos y yo estuviéramos en la misma casa, pero no siempre fue posible. A veces nos separaban y esos momentos fueron los más difíciles. Había pasado toda mi vida cuidando de ellos, protegiéndolos, asegurándome de que nunca se sintieran solos. Y ahora había momentos en los que ni siquiera podía estar ahí para ellos. Me destrozaba, pero nunca dejé de intentarlo. Lo único que me mantenía en pie era la idea de que algún día sería lo suficientemente grande como para retomar el control. Y cuando finalmente cumplí 18 años, eso fue exactamente lo que hice. Era oficialmente adulta, lo que significaba que finalmente podía hacer algo real por mis hermanos. No perdí tiempo. Corrí a buscar trabajo, cualquier trabajo que me ayudara a mantenerlos. Y tan pronto como tuve algo de estabilidad, comencé el proceso legal para adoptarlos como tutora. No fue fácil. El proceso fue largo, frustrante y lleno de obstáculos. Había tantos trámites legales, tantas entrevistas, tanto papeleo, pero no me importaba. Había pasado toda mi vida luchando por mis hermanos. No iba a rendirme ahora. Y luego, después de lo que me pareció una eternidad de espera, finalmente recibí la noticia. Me otorgaron la tutela legal. Ahora eran oficialmente mi responsabilidad. Nadie podría separarnos nunca más. Cuando les conté a mis hermanos, estaban tan felices que lloraban. Fue la primera vez en mucho tiempo que lloramos, no de tristeza, sino de alivio, de amor. Éramos una familia y siempre lo seríamos. Desde entonces, he trabajado todos los días de mi vida para asegurarme de que mis hermanos y yo nunca tuviéramos que experimentar la pobreza nuevamente. No quería que solo sobreviviéramos, quería que construyéramos vidas reales y estables, las que nunca tuvimos mientras crecíamos. Así que hice todo lo posible para apoyar a mis hermanos. No fue fácil y no siempre pude darles todo, pero ayudé tanto como pude, ya fuera cubriendo parte de su matrícula, ayudando con el alquiler o simplemente estando ahí para ellos emocionalmente. Puedo decir que adopté el rol de madre para ellos y no me arrepiento. Quería que tuvieran oportunidades que yo nunca tuve. Quería que construyeran carreras, que persiguieran sus sueños, que vivieran una vida que yo no tuve. Y ahora, todos esos años de lucha finalmente han dado sus frutos. Mis 2 hermanos tienen excelentes trabajos y han construido vidas muy buenas. Los 3 aún vivimos en la misma ciudad, manteniéndonos tan cerca como siempre. Uno de mis hermanos está en una relación con una buena persona, mientras que el otro vive en un departamento por su cuenta. No importa cuánto hayan cambiado nuestras vidas, siempre hacemos tiempo para estar juntos. Salimos juntos, nos contactamos y nunca olvidamos lo que hemos vivido. Mis hermanos siempre me dicen que me deben todo, que no estarían donde están sin mí, pero la verdad es que nunca lo vi como un sacrificio. Simplemente hice lo que cualquier hermana mayor debería hacer. Los amo y me negué a dejarlos sufrir solos. Crecimos en las peores circunstancias, pero lo logramos, y ahora vivimos las vidas que siempre merecimos. Han pasado 15 años desde que nuestro papá nos abandonó, y en ese tiempo hemos recorrido un largo camino. A pesar de todo, todavía conservamos los recuerdos de nuestra mamá. Hablamos de ella a menudo, compartiendo historias sobre los pequeños momentos que recordamos, su risa, cómo trabajaba tan duro por nosotros, los sacrificios que hizo. Mantener su memoria viva es importante para nosotros porque,
pase lo que pase, ella lo intentó, nos amó. Nuestro padre, por otro lado, es una historia diferente. Lo odiamos, así de simple. No hablamos de él a menos que sea necesario. Ninguno de nosotros ha considerado siquiera tratar de contactarlo. En cuanto a nosotros, él se borró de nuestras vidas y estamos felices de mantenerlo así. Pero estoy escribiendo, así que no ha sido así. No lo hemos podido mantener lejos de nuestras vidas. Recientemente, me sorprendí completamente cuando recibí un mensaje en Facebook de una cuenta desconocida. El mensaje era corto y simple. Te he extrañado. ¿Cómo están tú y tus hermanos? Respondí rápidamente preguntando, ¿quién es? Unos momentos después recibí una respuesta, soy tu papá. Al principio pensé que era una broma, tal vez alguna cruel broma de alguien que sabía sobre mi pasado. La cuenta no tenía foto de perfil ni publicaciones, nada que pudiera probar que realmente era él. Además, no tenía idea de que él tuviera una cuenta de Facebook. Estaba a punto de bloquear la cuenta cuando apareció otro mensaje. Esta vez era una foto. Eso confirmaba que realmente era mi padre. Era una vieja foto de familia, una de las pocas que existían de todos nosotros juntos. Era yo, mis hermanos, mi mamá y él. No había visto esa foto en años y supe sin lugar a dudas que nadie más podría tenerla, excepto él. Siguió insistiendo, enviando más mensajes. Me dijo que todavía piensa en nosotros todos los días, que nos extraña, que lamenta todo. Luego dejó caer una gran bomba. Quería reunirnos y saber más sobre nosotros. Ahora quería conocernos, después de 15 años de silencio. Después de hacernos sufrir, pasar hambre y luchar solo para sobrevivir, tenía la audacia de aparecer de la nada y actuar como si le importara, como si tuviera derecho a pedir eso. Decidí no responder. No le debía ni una palabra, pero eso no lo ha detenido. Sigue enviándome mensajes, uno tras otro, como si pensara que eventualmente lo perdonaría, pero no lo haré. Eso lo tengo seguro. No ahora, ni nunca. Él ha despertado todo ese rencor que tenía por él. Rencor que no es por mí, o al menos no principalmente, rencor por lo que le hizo a mis hermanos. Yo estaba a cargo de ellos y yo tuve que ver cómo sufrían. Todavía no les he contado, pero es probable que pronto nos veamos y se los diga. Actualización. Han pasado unos días y he seguido ignorando los mensajes de papá. Cada vez que veía esa notificación, mi sangre comenzaba a hervir. Me decía a mí misma que no iba a responder, no iba a darle la satisfacción. Pero hoy llegó otro mensaje y este me hizo detenerme en seco. Me admitió que ahora tiene una nueva familia y que por eso había estado contactándome. Antes de poder procesarlo, llegó otro mensaje. Me casé hace unos años y ahora tengo hijos. Realmente creo que sería bueno para todos nosotros conocernos. A mi esposa le encantaría conocerlos a ti y a tus hermanos. Podemos empezar de nuevo como familia. Finalmente, puedo cuidar de ti y de tus hermanos. Eso fue todo. Ese fue el momento en que exploté. Respondí con la rabia saliendo en cada palabra. Estás bromeando. Tuviste el descaro de desaparecer de nuestras vidas y dejarnos morir de hambre. Nunca te preocupaste por nosotros. Y ahora, después de 15 malditos años, quieres presentarnos a tu nueva familia perfecta. Ella sabe toda la historia. Ella y tus hijos saben lo que nos hiciste. Mi padre afirmó que había estado desesperado en ese entonces y que hizo lo que pensó que era lo correcto en ese momento, insistiendo en que nunca quiso abandonarnos. Luego dijo lo orgulloso que estaba de mí por criar a mis hermanos, asegurándome de que estuviéramos bien. Y, como siempre, supo que yo era la más fuerte de los niños, como si tuviera alguna opción, como si no me hubiera visto obligada a tomar ese rol porque él nos falló. Pero lo que más me enfureció fue lo que dijo después. Me instó a mantener el pasado oculto a su nueva familia. Su esposa y sus hijos no necesitaban saber todo, argumentó, porque algunas cosas es mejor dejarlas como secretos. Insistió en que regresar al pasado solo nos iba a lastimar más y que no era necesario. Entonces, no estaba arrepentido. No le importaba lo que habíamos pasado, solo no quería verse mal frente a su nueva familia. Quería que fingiéramos que nada de eso había pasado, borrar el sufrimiento que él nos causó para que no tuviera que sentirse avergonzado. Me negué a dejar que eso sucediera. Que disfrute de su vida perfecta. Yo no quería ser parte de eso. No necesitamos conocer a tu esposa. No necesitamos conocer a tus hijos. No te necesitamos en absoluto. No fuiste un padre para nosotros en ese entonces, cuando más te necesitábamos.
Así que no vengas ahora arrastrándote, actuando como si te importáramos. Ahora no tienes derecho a empezar de nuevo solo porque te resulta conveniente. Vio mi mensaje casi de inmediato y por un momento pensé, tal vez, solo tal vez, finalmente admitiría que era una persona egoísta. Tal vez admitiría que nos había fallado, pero en lugar de eso, respondió con la misma falsa preocupación. Entiendo que estés molesta, pero por favor piénsalo. Mi esposa realmente quiere conocerlos a todos. Lo bloqueé en Facebook. Este hombre no era mi padre, solo era un extraño que compartía mi ADN y no iba a perder ni un segundo más de mi vida en él. Actualización 2. Bloquear a alguien. Lamentablemente, no impide que una persona pueda seguir contactándote. Como ya no podía comunicarse conmigo, hizo lo siguiente que temía, se puso en contacto con mis hermanos. No les había contado sobre los mensajes que me había enviado todavía, pero mi papá, siendo el hombre egoísta que siempre ha sido, no le importa molestarlos a ellos, solo le importa lo que él quiere. Así que, de la nada, mis hermanos recibieron mensajes de él, al igual que yo. Estaban completamente sorprendidos. Papá les envió la misma lamentable disculpa que me había enviado a mí, hablándoles de cuánto los extrañaba y de cómo quería arreglar las cosas. Incluso les dijo que primero se había puesto en contacto conmigo, pero que yo lo había ignorado y bloqueado, haciendo que pareciera que yo lo estaba manteniendo alejado de ellos a propósito. Claro, porque él era el pobre padre y yo era la vengativa que no quería tener contacto con él por una minúscula diferencia de ideas. Mis hermanos ya habían sufrido tanto por su culpa. El trauma que nos dejó no desapareció de la noche a la mañana. Pasamos años tratando de sanar, de construir nuestras vidas, de seguir adelante con el dolor que él nos causó. Y ahora que finalmente estaban felices, finalmente estables, él quería aparecer de la nada y actuar como si tuviera el derecho de ser parte de sus vidas nuevamente. Cuando mis hermanos me contaron sobre los mensajes de papá, admitieron que no sabían cómo sentirse al respecto. A diferencia de mí, ellos no tenían muchos recuerdos de nuestros padres juntos. Habían sido tan pequeños cuando todo sucedió y la mayoría de lo que recordaban de papá era el dolor que nos causó. No tenían recuerdos felices de él, ni momentos de calidez ni afecto paternal, nada que los hiciera querer reconectar. Lo único que realmente sabían era que nos había abandonado cuando más lo necesitábamos. Así que dejaron claro una cosa, no veían el sentido de tratar de construir una relación con alguien que nunca había estado allí para ellos. A sus ojos, él no era un padre, solo un hombre que coincidía con nuestra genética. Nunca se preocupó por nosotros, nunca veló por nosotros. Y ahora que habíamos crecido y construido nuestras propias vidas sin él, no había razón para de repente recibirlo. No estaban interesados en sus disculpas ni en sus excusas, y definitivamente no querían conocer a su nueva familia. Por eso, a diferencia de mí, ellos no dudaron en bloquearlo, ni siquiera sintieron la necesidad de responder. Después de todo, no valía la pena el esfuerzo. Ya había demostrado qué tipo de persona era y no tenía ninguna intención de darle una segunda oportunidad. Me sentí aliviada, no porque hubiera querido tomar la decisión por ellos, sino porque habían llegado a la misma conclusión que yo. Él nos dejó atrás hace mucho tiempo, y ahora nosotros lo dejábamos atrás para siempre. Pero todo esto podría haber quedado en solo una anécdota. No sería el primer padre horrible que contacta a sus hijos después de años de abandono. Pero no, él tenía que contactar a mis hermanos solo porque yo me negué a verlo y, además, hablar mal de mí. Pensaba simplemente bloquearlo y seguir con nuestras vidas, pero no creo que eso sea ahora lo que quiero con él. Actualización 3. Unos días después de que mis hermanos bloquearan a papá, recibí una nueva solicitud de mensaje en Facebook. Cuando hice clic en el perfil, me di cuenta de que era de la nueva esposa de mi papá. Como papá estaba bloqueado, supongo que ella pensó que podía contactarme a mí. Se presentó y dijo que había oído mucho sobre mí de parte de él. Mencionó que le encantaría conocerme en persona y saber más sobre mí. Inmediatamente me sentí incómoda. Algo en todo esto no me parecía bien. ¿Por qué de repente papá y su esposa estaban tan desesperados por conocernos a mis hermanos y a mí? ¿Cuál era la verdadera razón detrás de todo esto? Decidí ser directa. Le pedí que dejara de lado las tonterías y me dijera qué estaba pasando realmente. Al principio, dudó, esquivando la pregunta con respuestas vagas. Pero después de insistir un poco, finalmente admitió la verdad.
Papá estaba enfermo, tenía insuficiencia renal y necesitaba urgentemente un hígado nuevo. Y así, todo encajó. Esta era la razón por la que había estado contactándonos después de todos estos años. Por fin había arruinado su hígado con el alcohol y ahora necesitaba uno nuevo. Como si eso no fuera lo suficientemente repugnante, su esposa luego admitió que no quería que sus propios hijos tuvieran que someterse al trasplante, ya que todavía eran muy jóvenes. En su lugar, esperaba que yo, como la mayor, diera un paso al frente y ayudara a mi papá. Incluso tuvo la osadía de decir que no quería perder a su esposo y que necesitaba mi ayuda. Le dije que si ella estaba tan desesperada por salvarlo, que lo hiciera ella misma, porque nosotros no íbamos a mover un solo dedo para ayudarlo. Luego, la advertí, si ella o mi papá alguna vez se atrevían a contactarme a mí o a mis hermanos nuevamente, tomaría acciones legales contra ellos. No me importaba lo que costara, órdenes de restricción, cargos por acoso, lo que fuera necesario. Habíamos pasado demasiado tiempo reconstruyendo nuestras vidas como para que ellos volvieran y nos arrastraran a su desastre. Esta era la última vez que nos molestarían. Sin esperar respuesta, la bloqueé, igual que había bloqueado a mi papá. Actualización 4. Antes de mi última actualización, tenía en mente algo para mi padre, pero luego de enterarme de que estaba enfermo, lo descarté. Sería malo de mi parte hacerle algo a una persona enferma como él. Pero luego recordé que siempre fue una persona enferma, solo que ahora tenía un diagnóstico clínico, por lo que volví a retomar mi plan. Esto que les voy a contar es mi plan puesto en marcha, que resultó así. Luego de pensarlo, sabía que aún tenía un caso legal contra él, porque aunque él no quisiera ser mi padre, aún tenía responsabilidades financieras atrasadas para con sus hijos. Así que hablé con un abogado para demandarlo por pensión alimenticia atrasada. Si ahora tiene una vida estable, no creo que tenga problema en pagarlo. Y, siendo sincera con ustedes, no me importa que ahora esté en medio de un problema de salud. No siento ninguna simpatía porque haya arruinado su hígado bebiendo. Así que lo hice. Y, por suerte para mí, aún estaba abierto el caso en servicios de protección infantil y los pagos de pensión alimenticia no tienen una fecha de caducidad. Luego de eso, lo cité a él, el donador de esperma, y a su esposa en un café para hablar. Dije que lo había estado pensando y que necesitaba una reunión presencial. Contacté a su esposa, a quien desbloqueé para organizar esta reunión porque no quería hablar directamente con mi padre. La reunión comenzó bastante tranquila, pero pronto comencé a hablar sobre lo que verdaderamente había pasado. Y aunque creo que su esposa es una persona horrible por pedirme a mí que le don un riñón en lugar de a sus hijos, podía ver que ella no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Luego de la reunión, me escribió para decirme la versión de la historia que había recibido y era muy diferente a la verdadera. Le había dicho que cuando yo cumplí los 18 años, lo alejé de sus hijos solo porque lo culpaba de la muerte de nuestra madre, que mentí para conseguir ser la tutora de mis hermanos y que me perdonaba y quería intentar recomponer nuestra relación. Pero volviendo a la reunión, ella estaba sorprendida y miraba a mi padre con indignación. Pero no me quedé mucho más tiempo allí, porque cuando estaban comenzando a discutir, le hice una seña a una persona sentada en otra mesa y le sirvieron los papeles de la demanda. Lo hemos demandado por pensión alimenticia atrasada y por abandono de sus hijos. También existe la posibilidad de que tenga problemas legales por lo que hizo, pero eso dependerá de la justicia. Es muy reciente esto. Solo han pasado 2 días desde esa reunión, por lo que ahora solo hay que tener paciencia y dejar que los lentos tiempos de la justicia actúen. No sé cuándo pueda tener otra actualización, pero voy a traer una cuando tenga más novedades. Y para quienes lo preguntan, mis hermanos están de acuerdo con esto. No iba a hacer algo que también los involucra sin consultarles. Dijeron que hiciera todo lo necesario para obtener dinero de él, que es dinero que merezco por haber sacrificado tanto por ellos. No creo que sea la única que lo merezca, porque ellos también han estado ayudándome una vez que consiguieron buenos empleos. Pero todavía estamos lejos de eso. Primero hay que ganar los casos. Actualización 5. Todos los procesos legales toman mucho tiempo y no estaba segura de actualizar a medida que las cosas sucedieran o hacer una actualización final con todo lo que pasó una vez que terminara. Me pareció que hacer pequeñas actualizaciones y mucho para contar no sería lo mejor, así que estuve esperando pacientemente todo este tiempo para contarles todo. Para empezar, está la demanda civil, la cual hemos ganado,
y mi padre fue ordenado a pagar más de 47,000 pesos en concepto de manutención atrasada, sumado al caso de abandono. No sé ustedes, pero para mí esa es una cantidad impresionante. Mis hermanos han insistido en que debería quedarme con todo el dinero en lugar de dividirlo con ellos, ya que no lo necesitan como yo. Me han propuesto que compre una casa para no seguir alquilando el resto de mi vida, y eso es lo que estoy planeando hacer. Recién he comenzado la búsqueda, pero espero tenerla antes del Día de Acción de Gracias, que está a varios meses de distancia, para poder organizar una cena y agradecerles a mis hermanos por esto. Creo que este año tendremos mucho para agradecer entre todos. El dinero proviene de la parte de mi padre en el divorcio con su esposa, quien luego de la reunión que tuvimos le pidió el divorcio casi de inmediato. Me pidió disculpas por pedirme que le donara a su padre, que lo hizo que yo era una mala persona por la versión que le había contado mi padre. Sin embargo, ella no quiere ahora que nadie done nada a mi padre, quien aún sigue recibiendo diálisis constantemente para compensar su hígado dañado. Mi padre también fue encontrado culpable por abandonar a sus hijos sin un responsable y tendrá que cumplir 15 meses de cárcel. Allí, al menos, podrá seguir recibiendo su tratamiento, pero en cuanto a las posibilidades de recibir un trasplante, son un poco lejanas. Sé que hay posibilidades de que mi padre muera en prisión si no recibe un trasplante, pero aunque me alegra que haya recibido su karma, no voy a regodearme con su muerte. Ya puedo anticipar que si eso sucede, no me verán escribirlo aquí. Él ya estaba muerto para mí. No cambia nada que alguien firme un papel que dice que lo está oficialmente. Así que, a menos que haya otra cosa para contar que no esté relacionada con esto, no sabrán más de mí. Aunque eso no implica que no esté agradecida con todos ustedes y que no pueda responder a algunos comentarios. Dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita para más historias. Hasta pronto.